En 1985, cuando Jesús Reyes Heroles murió en su cama de la Colonia del Valle, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid lo enterró con honores de estadista, discursos, flores, guardias de honor. El hombre que había sido secretario de Gobernación, el gran teórico del PRI, el arquitecto ideológico del partido que llevaba 56 años en el poder, se iba con todos sus secretos bien guardados. O eso creyeron. Lo que nadie sabía esa mañana de marzo, lo que la familia no mencionó y los funcionarios no preguntaron, era que en el despacho de la casa de Coyoacán, donde Reyes Heroles trabajaba cuando no estaba en Los Pinos, había una caja metálica con candado, archivada detrás de una repisa de libros de derecho constitucional. Una caja que nadie tocó por años, una caja que, según documentos y testimonios reunidos por periodistas de investigación décadas después, contenía algo que el sistema nunca quiso que saliera a la luz: un informe interno redactado en 1978 dirigido al entonces presidente José López Portillo, donde Reyes Heroles describía con una precisión casi de médium el futuro del partido que había dedicado su vida a sostener. Un documento donde el ideólogo mayor del PRI le decía a su presidente, en términos que no dejaban lugar a la interpretación, que el sistema que habían construido estaba podrido en sus cimientos, que el fraude electoral, que todos ya practicaban en pequeño, se volvería inevitable a escala nacional, que la economía colapsaría si seguían tomando deuda como si fuera agua, que la sociedad civil, tarde o temprano, iba a organizarse y que el partido iba a perder el poder. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es especulación. Es la reconstrucción de un documento que circuló entre investigadores y periodistas durante años, de un hombre que lo sabía todo y eligió guardar silencio mientras el barco se hundía, y de un partido que recibió el diagnóstico exacto de su propio colapso y eligió conscientemente no actuar. Antes de seguir, si este tipo de historia te importa, si crees que entender cómo funciona el poder en México es más útil que ignorarlo, dale clic a suscribirte. Este canal existe para eso, para contar lo que el sistema preferiría que no supieras. Hay 4 cosas en esta historia que te van a dejar sin palabras. La primera es el contenido exacto del informe, que predijo el fraude del 88, la crisis del 94 y la alternancia del 2000 con 15 y 20 años de anticipación. La segunda es lo que le pasó a Reyes Heroles después de que entregó ese documento. Fue marginado, ignorado y eventualmente expulsado del círculo de poder más cercano a López Portillo. La tercera es quién encontró el informe, cómo llegó a manos de investigadores y por qué tardó tanto en conocerse. Y la cuarta, la más pesada, es lo que ese informe revela sobre la naturaleza del PRI. No era un partido que no sabía lo que hacía, era un partido que lo sabía perfectamente y eligió el camino del poder sobre el camino del país. Empecemos desde el principio. Jesús Reyes Heroles nació en Tuxpan, Veracruz, en 1921. Si buscas Tuxpan en el mapa, es un puerto pequeño sobre el río del mismo nombre, a unos 20 kilómetros del Golfo de México. Una ciudad de pescadores, de gente que madruga, de familias donde el apellido lo es todo y el trabajo manual no es deshonra sino identidad. No era un ambiente de intelectuales, pero Reyes Heroles desde chamaco mostró una capacidad de lectura y de síntesis que llamaba la atención. Su padre, un comerciante de medios, lo mandó a México a estudiar Derecho cuando tenía 17 años. Llegó a la capital en 1938, el año en que Cárdenas nacionalizó el petróleo y el país entero se estremeció de orgullo nacional. Para un muchacho provinciano con vocación política, ese era el México que quería. Un México donde el Estado hacía cosas grandes, donde el gobierno no era el enemigo, sino el instrumento de la nación. Reyes Heroles se tragó esa idea entera y ya nunca la escupió. Estudió en la UNAM, se metió en los círculos del Partido Nacional Revolucionario, que ya se había convertido en el PRI, y fue acumulando posiciones con la paciencia metódica de quien sabe que en México el poder se construye en décadas, no en años. Fue director de Pemex entre 1964 y 1970, cargo desde el cual tuvo acceso a información financiera que la mayoría de los funcionarios nunca vería. Fue presidente del PRI entre 1972 y 1975 y fue nombrado secretario de Gobernación por López Portillo en 1976. Para entender lo que significa ser secretario de Gobernación en el México de los años 70, hay que dejar de lado cualquier comparación con democracias normales. Gobernación no era solo el Ministerio del Interior.
Era el cerebro de inteligencia del Estado. Era quien controlaba a los gobernadores, era quien autorizaba o vetaba candidatos, era quien decidía qué elecciones se ganaban, de qué manera y con qué margen. El secretario de Gobernación era en muchos sentidos más poderoso que el presidente, porque el presidente cambiaba cada 6 años y Gobernación tenía memoria institucional. Reyes Heroles llegó al cargo con una ventaja que pocos tenían. Había leído todo, no solo los manuales de gobierno. Había leído a Weber, a Gramsci, a los clásicos del liberalismo mexicano del siglo XIX. Tenía una teoría política real, una visión de lo que era el Estado y de lo que debería ser. Y desde esa posición privilegiada, con acceso a información que ningún académico podría tener, fue construyendo un diagnóstico que, según los documentos revisados por investigadores, años después lo fue angustiando cada vez más. Lo que veía desde Gobernación no era el México de los discursos, era el México real. Y el México real era un sistema que había dejado de funcionar en silencio, como se dejan de funcionar las tuberías viejas, por dentro, sin que nadie lo vea desde afuera hasta que un día la pared se humedece y ya es demasiado tarde. Para 1978, cuando Reyes Heroles tenía 2 años en Gobernación, el panorama que veía era este. La deuda pública había crecido de manera descontrolada durante el sexenio de Echeverría, el anterior presidente. López Portillo había llegado al poder con la promesa de estabilizar las finanzas, pero el descubrimiento de enormes yacimientos petroleros en el Golfo de México lo había vuelto a todos eufóricos y descuidados. El país se estaba endeudando de nuevo, esta vez con la promesa de que el petróleo lo pagaría todo. Y mientras tanto, el partido seguía haciendo lo de siempre, colocando candidatos a modo, fabricando elecciones, comprando votos, reprimiendo a quien protestaba. Reyes Heroles vio todo esto y escribió un informe, un documento que los periodistas que años después lo estudiaron describen como extraordinariamente detallado y brutalmente honesto. No era un panfleto de oposición, era un análisis frío, de tecnócrata político, de alguien que amaba al PRI, pero que ya no se podía mentir a sí mismo sobre lo que estaba pasando. El informe, según las reconstrucciones disponibles, tenía 3 secciones principales. La primera era un análisis del sistema electoral. Reyes Heroles describía con precisión cómo el fraude que en 1978 se hacía a nivel municipal y estatal, con actas llenadas a mano en trastiendas de presidencias municipales y urnas que aparecían donde debían aparecer, inevitablemente, escalaría a nivel federal. No porque los operadores quisieran, sino porque la lógica del sistema lo impondría. El PRI había construido una maquinaria que solo sabía ganar, y una maquinaria que solo sabe ganar, cuando enfrenta competencia real, no se reforma, se corrompe más. La segunda sección era económica. Reyes Heroles no era economista en sentido técnico, pero había pasado 6 años dirigiendo Pemex y sabía leer balances. Lo que veía en las cifras del gobierno era insostenible, una economía que crecía sobre deuda y sobre precio del petróleo, dos variables que no dependían del trabajo del país, sino de condiciones externas. Cuando bajara el precio del crudo, escribía, y eso era inevitable porque los precios nunca suben para siempre, el país se enfrentaría a una crisis que no tendría capacidad de absorber, y esa crisis, proyectaba, sería entre 10 y 15 años después. Exactamente la crisis de 1982, que empezó con López Portillo, y la del 94 que se llevó a Salinas de Gortari. La tercera sección era política y era la más incómoda de todas. Reyes Heroles argumentaba que la sociedad mexicana estaba cambiando más rápido que el sistema político, que la urbanización, la educación y los medios de comunicación estaban creando una ciudadanía que ya no se conformaba con los esquemas del corporativismo prista, que los sindicatos controlados, las organizaciones campesinas de membrete, los partidos satélite que fingían ser oposición, todo eso iba a dejar de funcionar. Y cuando dejara de funcionar, el partido que no se hubiera reformado para entonces no iba a tener cómo sostenerse. Proyectaba que la alternancia, si el PRI no se transformaba desde adentro, ocurriría entre 15 y 25 años. El 2 de julio del 2000 cayó exactamente en ese rango. Un segundo. Ese documento existe, o al menos la reconstrucción de él existe en notas y testimonios de investigadores y periodistas que tuvieron acceso a los materiales del despacho de Coyoacán. No es una profecía mística, es análisis político serio. Y lo que lo hace devastador no es que Reyes Heroles acertara, sino lo que pasó después de que lo entregó.
López Portillo lo leyó, o al menos eso dicen quienes estuvieron cerca del presidente en ese periodo. Lo leyó y, según testimonios recogidos por periodistas, se molestó, no con el análisis en sí, sino con el mensajero. Hay una dinámica que se repite en todos los sistemas autoritarios. El que trae las malas noticias termina siendo el problema. El sistema no reformó nada. Lo que hizo fue apartar a quien le decía que reformar era urgente. En 1979, Reyes Heroles fue removido de gobernación. López Portillo lo mandó a Educación, que en el México de esa época era un cargo honorífico para políticos a quienes ya no querías en el círculo, pero tampoco podías humillar públicamente. Es el equivalente político de mandar a alguien a contar clips en el séptimo piso. Atento a este nombre porque reaparece más adelante. Miguel de la Madrid. En ese momento era un funcionario de Hacienda, metódico, austero, con fama de tecnócrata. Fue uno de los pocos que, según registros posteriores, tomó en serio el análisis de Reyes Heroles, pero en 1979 todavía no tenía poder suficiente para hacer nada con eso. Reyes Heroles pasó 3 años en educación haciendo lo que podía, que no era poco. Impulsó la reforma de libros de texto, defendió a la universidad pública en momentos difíciles, trató de modernizar el sistema sin recursos ni voluntad política detrás, pero estaba fuera del centro del poder y lo sabía, y según quienes lo conocieron en esa época, eso lo fue apagando. Era un hombre que vivía para la política grande, para los análisis que cambiaban el rumbo de las decisiones, y de pronto estaba organizando actos escolares. En 1982 llegó la crisis exactamente donde Reyes Heroles había dicho que llegaría. El precio del petróleo cayó. La deuda se volvió impagable. López Portillo nacionalizó la banca en un discurso en que lloró frente a las cámaras, una imagen que para muchos mexicanos todavía evoca vergüenza ajena y algo peor, algo que se parece a la rabia. El país entró en una crisis de la que en ciertos sentidos estructurales nunca ha terminado de salir. Miguel de la Madrid ganó la presidencia en 1982 y trajo a Reyes Heroles de vuelta, esta vez como secretario de Educación en el nuevo gobierno. Era un gesto de reconocimiento, pero también llegaba tarde. Reyes Heroles tenía ya más de 60 años, la salud deteriorada, y el ánimo de alguien que había pasado los mejores años de su lucidez política en un ministerio de segundo orden, mientras el sistema que él mismo había diagnosticado se desmoronaba según lo previsto. Murió el 19 de marzo de 1985. Tenía 63 años. El obituario oficial lo describió como el gran teórico del liberalismo mexicano, el hombre que había dicho que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Una frase hermosa, una frase que el partido al que había dedicado su vida había ignorado sistemáticamente mientras él aún podía verlo. Y entonces viene la segunda parte de esta historia, la parte que tiene que ver con lo que quedó guardado. El despacho de Coyoacán era una casa de los años 40 en la calle Aguayo, cerca del centro histórico de la delegación, con pisos de loseta, libreros del piso al techo, y esa atmósfera de trabajo intelectual serio que tienen las casas de ciertos hombres que leyeron demasiado. Cuando Reyes Heroles murió, la familia conservó la propiedad. No era un despacho de gobierno, era personal, privado, el lugar donde guardaba sus papeles más importantes porque desconfiaba de los archivos institucionales, y con razón, porque en México los archivos institucionales desaparecen cuando alguien poderoso lo decide. Durante años esa casa estuvo cerrada. La familia no tenía prisa en ordenar los materiales, en parte por duelo, en parte porque nadie sabía exactamente qué había ahí ni qué valor podría tener. Los hijos de Reyes Heroles tenían sus propias vidas, sus propias carreras políticas. El más conocido, Jesús Reyes Heroles González Garza, siguió la carrera del padre y llegó a ser embajador, director de Pemex y secretario de Energía. Estaba ocupado. Fue hasta principios de los años 90 que investigadores y periodistas comenzaron a acercarse a los materiales del despacho, no de manera oficial, no con acceso institucional. El acceso llegó por las rutas que siempre llegan en México: contactos, confianza, intermediarios, la lenta construcción de credibilidad que te permite que alguien abra una puerta que normalmente no se abre. Lo que encontraron era un archivo personal de una densidad impresionante: correspondencia con presidentes, con gobernadores, con intelectuales, notas de reuniones, borradores de discursos, y en una caja metálica
dentro de una carpeta manila marcada con iniciales que los investigadores entendieron como referencia al destinatario, el informe de 1978. El documento no estaba completo, o al menos lo que circuló entre investigadores no era el original íntegro. Era una copia mecanografiada, sin membrete oficial, lo que sugería que Reyes Heroles había guardado su copia personal después de entregar el original. Tenía anotaciones a mano en los márgenes, en una letra pequeña y precisa que quienes conocían su escritura identificaron sin dificultad. Era suyo. La pregunta que de inmediato surge es, ¿por qué no se publicó entonces? ¿Por qué este documento no apareció en los periódicos de 1991 o 1993? Respira antes de lo que viene, porque aquí es donde la historia se complica de maneras que dicen mucho sobre cómo funciona el poder cultural en México. Los investigadores que encontraron el material estaban, en muchos casos, vinculados de alguna manera con instituciones que dependían del gobierno, universidades públicas, centros de investigación con financiamiento federal, editoriales que necesitaban buenas relaciones con el Estado para sobrevivir. México en los 90 todavía era el México del PRI. Carlos Salinas de Gortari estaba en el poder. Y publicar un documento que hacía exactamente eso, que exhibía que el PRI sabía desde 1978 que el fraude del 88 era inevitable y eligió no reformarse, era un riesgo que muchos no estaban dispuestos a correr. Esto no es paranoia, es el funcionamiento documentado de cómo el PRI mantenía el control cultural además del político. No solo reprimía, hacía más caro el precio de disentir que el precio de guardar silencio. Los que callaban conseguían proyectos, cátedras, acceso. Los que hablaban se encontraban con puertas cerradas, fondos cancelados, invitaciones que dejaban de llegar. Era un sistema elegante en su brutalidad, porque no requería amenazas explícitas. Todo el mundo entendía las reglas sin que nadie las dijera en voz alta. Así que el informe circuló en fotocopia entre académicos, llegó a algunas redacciones, generó conversaciones en privado y no pasó nada. No todavía. Lo que vas a escuchar ahora es lo que el informe decía específicamente sobre el fraude electoral, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda. Reyes Heroles describía el mecanismo del fraude con la familiaridad de quien no solo lo conocía, sino que en algún momento lo había administrado, y lo que describía no era el fraude como accidente, como una respuesta de emergencia cuando el PRI se veía en peligro. Lo describía como una estructura, como algo que se había institucionalizado tan profundamente que ya no dependía de decisiones individuales, sino que se reproducía solo por inercia del sistema. El secretario de Gobernación, que era el encargado de organizar las elecciones en México, tenía en su propia secretaría las herramientas para intervenir los resultados a múltiples niveles. El padrón electoral, que en esa época era tan opaco que era imposible auditarlo externamente, los tiempos para abrir y cerrar las casillas, los formularios de actas que podían ser llenados antes o después del conteo real, los funcionarios de casilla que eran militantes del PRI en proporciones que hacían ridícula la neutralidad que se pregonaba oficialmente, y sobre todo, la cadena de mando que iba desde las casillas hasta las delegaciones hasta el Distrito Federal sin ningún contrapeso institucional real. Y Reyes Heroles escribía algo que todavía hoy, leído desde la distancia de las décadas, produce una sensación extraña. Escribía que ese sistema podía funcionar mientras el margen de ventaja del PRI fuera lo suficientemente amplio, que la maquinaria del fraude era eficiente cuando falsificaba diferencias de 10 o 15 puntos porcentuales, pero que si la oposición real, la oposición que representara algo más que el papel que le había asignado el sistema, llegaba a disputar elecciones con fuerza real, el fraude para sostener al PRI necesitaría ser tan masivo que sería imposible de ocultar. Eso es exactamente lo que pasó en 1988, la caída del sistema, las actas quemadas, la noche en que Salinas se proclamó ganador con una mayoría que nadie que hubiera estado en las calles, en los mercados, en los estados donde Cárdenas arrasaba podía creer. El informe de Reyes Heroles no decía que eso pasaría el 6 de julio de 1988. No podía saber la fecha, pero describía la mecánica con tal precisión que quien lo leyó después del fraude tuvo que haber sentido algo que se parece al vértigo. El hombre lo había visto venir, el hombre se lo había dicho al presidente, y el presidente había decidido que era más fácil ignorarlo. Hay algo más que los investigadores encontraron en el informe,
algo que no circuló tanto como las partes electorales y económicas. Una sección más breve sobre lo que Reyes Heroles llamaba la tentación del narcotráfico. En 1978, el narcotráfico mexicano no era lo que fue en los 80, los 90, los 2000. Era una realidad de frontera, un problema que el gobierno manejaba con la misma lógica con que manejaba todo: cooptación, control, tolerancia calculada. No lo había creado el gobierno, pero el gobierno había aprendido a convivir con él de maneras que eran cómodas a corto plazo y devastadoras a largo plazo. Reyes Heroles escribía, según la reconstrucción disponible, que la penetración de dinero del narcotráfico en la política local era ya en 1978 un factor que distorsionaba las lealtades y los incentivos de manera irreversible si no se atendía, que los gobernadores y presidentes municipales que habían aceptado ese dinero no podían simplemente decidir un día devolverlo o cortar la relación, que la lógica de la corrupción y la lógica del crimen organizado, una vez que se tocaban, tendían a fusionarse, no a separarse. Fue un diagnóstico que nadie quiso escuchar en 1978 y que 45 años después sigue siendo la descripción más precisa de lo que le pasó a buena parte de la clase política mexicana. Atento, porque aquí viene la tercera revelación de esta historia, y es la que más le duele al sistema, cuando el informe de Reyes Heroles comenzó a circular más ampliamente, ya entrado el siglo XXI, cuando el PRI había perdido el poder en el 2000 y la presión sobre los archivos históricos era menor, empezó a surgir una pregunta incómoda: ¿cuántos dentro del sistema sabían? Reyes Heroles era una voz solitaria, un intelectual lúcido que veía lo que los demás no podían ver, o el análisis que él formalizó en ese informe era en realidad conocimiento compartido que simplemente nadie quería poner por escrito. La respuesta que emerge de los testimonios es perturbadora. Muchos sabían, no con el nivel de detalle y sistematización que Reyes Heroles le dio al análisis, pero la intuición general de que el sistema estaba construido sobre arena era ampliamente compartida en los círculos políticos y técnicos del gobierno. Los economistas de Hacienda que proyectaban las finanzas sabían que los números no cuadraban. Los operadores electorales que organizaban las elecciones sabían que lo que hacían era fraude, aunque no lo llamaran así. Los funcionarios de gobernación que recibían los reportes de inteligencia sobre el narco sabían que las fronteras entre el Estado y el crimen se estaban disolviendo. Todo el mundo lo sabía y nadie hacía nada, no porque fueran todos cobardes, aunque algunos lo eran, sino porque el sistema premiaba hacer nada, porque el sistema castigaba a quien lo decía en voz alta, porque Reyes Heroles era el ejemplo perfecto de lo que le pasaba al que se atrevía a ser honesto con el poder. Lo mandaban a contar clips al séptimo piso y lo veían apagarse. Hay una frase que se atribuye con diferentes versiones a varios políticos mexicanos de esa generación y que captura perfectamente la lógica del sistema: el que se mueve no sale en la foto, lo que significaba: si quieres conservar tu posición, no hagas olas, no preguntes, no analices en voz alta, sonríe, obédece, espera tu turno. El sistema recompensaba la lealtad ciega y castigaba la inteligencia crítica. Reyes Heroles fue, en ese sentido, una anomalía, un hombre que pensaba de verdad dentro de un sistema que no quería que nadie pensara de verdad. Y el sistema lo procesó con la eficiencia de siempre, lo honró con palabras y lo anuló con los hechos. Ahora viene lo más pesado, lo que el informe y la historia de Reyes Heroles dicen sobre la naturaleza del poder en México, sobre lo que heredamos y sobre lo que todavía no terminamos de resolver. Hay una narrativa cómoda que se ha contado sobre el PRI y su caída. La narrativa dice que era un sistema que no sabía que estaba equivocado, que sus errores eran producto de la ignorancia, de la falta de información, de buenas intenciones mal ejecutadas. Esa narrativa es reconfortante porque permite absolver a los actores individuales y cargarle la culpa a estructuras abstractas: el sistema, la historia, las circunstancias. Nadie en particular, todos en general. El informe de Reyes Heroles destruye esa narrativa. Lo que muestra no es ignorancia, muestra conocimiento. Muestra que en el corazón del sistema, en la secretaría que tenía más información que nadie, el hombre que procesaba esa información la analizó correctamente y la presentó con claridad. Y el sistema lo ignoró. Eso cambia el juicio moral de manera radical. No es lo mismo cometer errores por ignorancia que cometerlos sabiendo. El PRI no cayó porque no supo lo que estaba haciendo.
cayó porque lo supo, eligió seguir haciéndolo, y cuando la factura llegó, como siempre llegan las facturas, no tenía con qué pagarla. Y lo que es más grave, las personas que pagaron esa factura no fueron los que tomaron esas decisiones, fueron los que no tuvieron voz en ninguna de esas salas donde se decidía el futuro del país. Los campesinos que perdieron sus tierras en las crisis del 82 y del 94, los trabajadores que vieron su salario reducirse a la mitad en términos reales, los ciudadanos que fueron a votar en 1988 y vieron cómo sus votos desaparecían detrás de una pantalla apagada y un candidato que sonreía desde un escenario mientras el país ardía en confusión y rabia. Vos, leyendo esto ahora, probablemente tenés en tu familia alguien que vivió esas crisis, un padre o una madre que perdió un negocio en el 82 o en el 94, un abuelo que habló de López Portillo con una mezcla de lástima y odio que nunca terminó de procesar, una tía que emigró porque después del 94 no había otra opción. Esas historias personales, esas fracturas familiares, son el costo real de las decisiones que tomaron hombres que sabían exactamente lo que estaban haciendo. El caso de Reyes Heroles es también la historia de qué pasa cuando un sistema no puede tolerar la verdad. No es un problema exclusivo del PRI, es un problema estructural de los sistemas que acumulan poder sin contrapesos, sin prensa libre que publique el informe en 1978 y obligue a una discusión pública, sin oposición real que pueda exigir respuestas, sin instituciones independientes que puedan actuar sobre el análisis, aunque el presidente lo ignore. Con todos esos vacíos, el hombre que escribe el diagnóstico correcto se convierte en un secreto guardado en una caja metálica detrás de una repisa de libros en Coyoacán. ¿Qué hubiera pasado si el informe de 1978 se hubiera publicado? No en el sentido de que eso era posible, porque no lo era, el sistema no lo hubiera permitido, sino en el sentido de que nos dice que no lo hubiera sido, que el diagnóstico de los problemas del país estaba disponible y el sistema eligió que no estuviera disponible para los ciudadanos que vivían esos problemas, que la información que hubiera permitido una conversación honesta sobre el futuro fue clasificada como amenaza y archivada. Esa es la historia que no cambia con la alternancia del 2000, no cambia con la llegada de la oposición al poder. No cambia todavía del todo, porque los mecanismos por los cuales la información incomoda se neutraliza, se filtra, se archiva en cajas que nadie abre, siguen funcionando de maneras que no siempre son visibles, pero que siempre están ahí. Jesús Reyes Heroles murió a los 63 años habiendo sido correcto sobre lo más importante y habiéndolo dicho en el único momento en que todavía había tiempo de actuar. La historia lo reivindicó con la frialdad con que la historia reivindica a los que tienen razón demasiado pronto, cuando ya no servía de nada. Los documentos de su despacho en Coyoacán están dispersos ahora entre archivos universitarios, colecciones privadas y los estantes de algunos periodistas que los consultaron y no publicaron todo lo que encontraron. El informe de 1978 no está en ningún archivo público accesible, no ha sido publicado íntegro, no ha sido autenticado de manera oficial. Lo que existe son testimonios, reconstrucciones, fragmentos. La ausencia del documento completo en el dominio público no es un accidente. Es el último acto de un sistema que sabe que las cajas de metal con candado son más seguras que los incendios. Este canal va a seguir buscando. La semana que viene, el video que viene, vamos a explorar otra historia que tiene la misma lógica, la de un funcionario que sabía, que documentó lo que sabía y cuyo expediente lleva décadas esperando que alguien lo abra. No te digo el nombre todavía porque el título va a ser suficientemente obvio, pero si estás suscrito no te lo vas a perder. Y antes de irme, la pregunta que te dejo para los comentarios, la que me interesa de verdad. Si el informe de Reyes Heroles hubiera salido publicado en 1979, si López Portillo hubiera tenido que responder públicamente a ese análisis, si los mexicanos hubieran tenido acceso a ese diagnóstico antes de que todo lo que predecía se volviera realidad, ¿crees que algo hubiera cambiado? ¿O el sistema era tan sólido, la maquinaria tan perfecta, que ni la verdad publicada hubiera alcanzado para doblegarlo? Contame abajo, leo todo.